el tema de Vicentico y seguimos en Quiero Retruco. Estamos al aire con un nuevo entrevistado, en este caso con Guillermo Cabiasca. Guillermo, buenas tardes. Jerónimo Meinke de Quiero Retruco. Hola, ¿cómo te va, Jerónimo? ¿Cómo andás? Bueno, sabés que te llamamos, es nuestro primer programa de este año 2021, para hablar un poco de la hidrovía, ¿no? Que es una cuestión estratégica y central en este momento porque se cae la concesión. Entonces, contanos un poco a ver qué es la hidrovía. Bien, se cae la concesión justamente, en realidad, no es que digamos, el término cae, no sé si es el más correcto para usarla, No. sino que... Claro, se termina la concesión. El periodo fijado de concesión y el gobierno tiene la posibilidad de tomar otro camino o volver a licitar y volver a concesionar a privados lo que es el manejo del transporte, de todo lo que es todo lo que es el dragado y balizamiento, o sea, el mantenimiento y marcación de y entrada a los puertos y demás de lo que es el río Paraná. O sea, el río Paraná, hidrovía es el nombre de la empresa, digamos, es un nombre que no tiene un significado geográfico real, digamos, ¿no? Es un concepto que se creó en la época del gobierno de Menem, ¿no? Para hacer de las vías navegables, o sea, del río Paraná, Paraguay, Uruguay y el río de la Plata, un espacio, digamos, para ser transformado en un espacio concesionable, ¿no? En un espacio privatizable. Porque decir vamos a privatizar el Paraná no suena bien, digamos, no es como decir vamos a privatizar la provincia de La Rioja. No se puede, digamos. Pero decir vamos a privatizar no sé, la empresa hidrovía, bueno, suena, o vamos a crear una empresa, un concepto que se llama hidrovía y lo vamos a concesionar a privados, con la idea de que vos estás privatizando el Paraná, queda medio diluida, ¿no? Claro. En ese sentido, lo que pasa es que hubo un periodo, digamos, entre el 91 y el 95, se hicieron una serie de acuerdos en el marco del Mercosur. Habían empezado antes, ¿no? Pero una serie de acuerdos en el marco del Mercosur y una serie de acuerdos internos en el marco del Pacto de Olivos con Alfonsín, en el cual, entre muchas otras cosas que se privatizaron en nuestro país, entre muchas otras transformaciones que realizó el gobierno de Menem, creó este sistema privado de manejo del río Paraná. Ese sistema tenía un periodo de tiempo, una serie de cláusulas, digamos que se debían cumplir, un periodo de tiempo, como todas las privatizaciones en realidad, como todas las concesiones, ¿no? Y ese periodo de tiempo después se fue prorrogando sin volver a hacer prorrogando automáticamente del Estado, hasta que se llega a esta situación en la cual se resuelve no prorrogarlo, ¿no? Podrían haber resuelto prorrogarlo. No, esta vez resuelven no prorrogarlo y volver a convocar a una nueva licitación para reconcesionar, sería, muchos dicen reprivatizar, en realidad nunca pasa no ha pasado al Estado, digamos, ya está privatizado, lo que podría hacer es pasar al Estado, pero no, lo que se va a hacer es reconcesionar todo el sistema de transporte del río Paraná. Y del río Paraná, y habría que agregar el río de la Plata, que no está incluido, se habla de hidrovía Paraná-Paraguay, lo que se concesiona específicamente actualmente es el Paraná y el Plata también, ¿no? Y el río de la Plata, porque eso no se lo está mencionando, pero incluye el río de la Plata. Claro. ¿Qué es la hidrovía? Es justamente eso, es como si fuera una autopista, ¿no? Como si fuera una ruta por el cual, en vez de circular camiones, circulan barcos y barcazas, ¿no? Barcazas y barcos, ¿no? Que depende de la zona del río, de acuerdo a su profundidad, se permite circulación de barcos de más calado, de menos calado, en el cual para que puedan circular estos barcos y estas barcazas, que no son barcos de vela de la época del siglo XIX, son grandes barcos, grandes jangadas de barcazas, se requiere balizamiento y dragado del río para que alcance la profundidad y se pueda entrar a los puertos privados
a los cuales el sistema de hidrovía accede. Claro. La hidrovía, en realidad, esta empresa hidrovía, ¿no? Abarca desde el Mato Grosso, ¿no? Desde Brasil, pasa por la frontera de Bolivia, hay un puerto que da al Paraguay, pasa por Paraguay, pasa por todo el río Paraná, todo lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Formosa da Paraguay, Corrientes, toda una parte exclusivamente argentina. Después se desvía, no entra al Plata, sino que se desvía por un ramal del Paraná que es dragado especialmente para que vaya a Nueva Palmira, que es un puerto creado, concesionado por las multinacionales, ¿no? En Uruguay, y esa es la otra cabecera. Una cabecera está en Paraguay, y el origen está en Brasil, ¿no? Desde Puerto Cáceres, y la otra cabecera es Nueva Palmira en Uruguay. Después Y las cabeceras, Guillermo, ¿qué sentido tienen? ¿Por qué no hay ninguna cabecera dentro de nuestro río Paraná, la parte que pasa por Argentina? Bueno, a ver, no hay cabecera en nuestro territorio, porque si vos concebís, si vos sos un grupo, si vos sos unas grandes multinacionales extranjeras, ¿qué interés podés tener para que haya una cabecera o haya puertos centrales en el país? En el país solo hay algunos puertos para incorporar lo que se extrae del país a este sistema de principalmente la soja, el maíz, sus derivados, la minería, todos los productos que salen de la minería sin elaborar, también el tema de los autos, ¿no? Y el tema de Techín, ¿no? El tema de los caños y toda la parte del acero. Pero principalmente es el tema de la extracción de estos recursos. En ese sentido, las cabeceras, o sea, la cabecera, ¿qué quiero decir con la cabecera en Nueva Palmira, o la que se está programando ahora que sea en Montevideo? La cabecera quiere decir el lugar en el cual los grandes barcos pueden acceder sin necesidad de hacer un transbordo, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema internacional, ¿no? El sistema en el mundo, en los océanos circulan barcos de un determinado tamaño y un determinado calado, que no tienen la posibilidad de acceder a los ríos, ¿no? Entonces, claro, hay puertos en los cuales esos barcos llegan, ahí se centraliza en la entrada, como si fuera un puerto de transbordo, de traspaso, se centraliza la entrada y salida de productos, y después circulan por esa autopista distribuyendo o tomando recursos de los diferentes puertos que están a lo largo, los puertos que se habilitan, ¿no? Porque bueno, al Chaco no le ha habilitado ninguno, ¿no? Por ejemplo. claro. No es decisión del país, es decisión del sistema de las multinacionales, ¿no? El sistema de la hidrovía. Esa es la función cuando yo menciono el tema de la cabecera. Bueno, el sistema termina en Nueva Palmira y ahora se está planificando que termine en Montevideo. Y todo eso es lo que se va a licitar nuevamente, se va a relicitar ahora en el próximo mes, que el proceso viene desde el año pasado, ¿no? Y en el gobierno, la decisión, a pesar de trabajadores y demás grupos que lo que presentan es una oportunidad para recuperar esa vía, dejar de concesionar, lo que lo maneje el Estado, han hecho oídos sordos y hoy ya la decisión es directamente volver a concesionarlo. Mirá, sí, la decisión es esa. Ahora bien, no es una decisión sencilla, ¿no? Porque vos fijate que por la hidrovía circula el 80% de las exportaciones argentinas, circulan cerca de 5.000 barcos aproximadamente. La facturación, ¿no? Declarada, porque la mayoría de esa facturación, según las Naciones Unidas, hay 18.000 millones de dólares de contrabando, ¿no? Pero la facturación declarada es de 50.000 rondas, es más, el año pasado, que fue un año paralizado, ¿no? Fue de más de 50.000 millones de dólares. Vos pensás que el complejo agroexportador fija en gran parte
los tiempos de la economía argentina, ¿no? Claro. Si vos no tenés alguna forma de llegar a tener alguna forma ni siquiera de fiscalizar ese complejo, y bueno, es un poco difícil que el país pueda salir adelante, ¿no? La cuestión es que no es solo es el río, lo que está concesionado, los puertos son prácticamente todos privados, las grandes empresas que se encargan o sea, las grandes, las famosas cerealeras, los grandes, Bosco, Cargill, Bunge, Vicentín, Dreyfus, Molinos, ¿no? Las grandes empresas que controlan la parte agroexportadora del complejo, son extranjeras, y la nacional, pongámosle que Vicentín, lo cual no tiene una gran, no implica que juegue para el país, por decirlo de alguna forma. Claro. O sea, y la organización, inclusive la organización de la producción, no la propiedad de la tierra, ¿no? Porque los propietarios en general son argentinos, no digo que sean buenos ni malos, digo, son argentinos, ¿no? Pero la organización inclusive de cómo se organiza la producción del campo también está en manos de grandes corporaciones que no piensan en cómo organizar esta producción o cómo producir dentro de alguna lógica que aporte a la economía del país, ¿no? Por lo tanto, en todo caso, aporta a la economía del país, como piensan estos sectores, en tanto de su propio crecimiento. Por eso la Bolsa de Rosario, que es el principal sector que los representa, la Bolsa de Rosario, que es el principal sector de los representa, asocia el tema de hidrovía con los mejores años para el sistema, ¿no? Con el gran éxito. Y si vos te fijás, el gran éxito de la hidrovía, va de la mano el gran derrumbe de la Argentina, ¿no? Bueno, claro. cuando decimos esto, ¿qué quiero decir? O sea, la Argentina está peor, pero hay un grupo de empresas que dicen, esto tiene que seguir adelante, que es lo mejor que le ha pasado al país. Pero eso no a veces hay una contradicción ahí, porque no estamos hablando de que le está yendo bien un pequeño sector que cultiva, no sé, limones en Tucumán, por ahí le va bien, qué sé yo. Acá estamos hablando que esta es la principal producción exportable de la Argentina y de donde salen los principales recursos de la Argentina para poder planificar algún tipo de desarrollo nacional y no simplemente organizar cómo repartimos la pobreza, ¿no? Claro. En ese sentido es que la discusión cobra una relevancia muy importante. El gobierno planificó el año pasado, no sé si planificó, porque bueno, pero hemos visto en reiteradas ocasiones ya varios intentos de decir vamos a hacer esto, y todos decimos esto es lo que hay que hacer, y después presiones de grupos poderosos que el gobierno no lo hace y se va para atrás, ¿no? Eso es lo que es el caso Vicentín, lo digo porque es el más claro, ¿no? Y pertenece a justamente a este complejo, ¿no? El gobierno claro. a mitad del año pasado, no me acuerdo la fecha exactamente, junio, julio, reunió a los gobernadores, reunió al Estado, reunió a los sectores interesados y anunció la creación de no me acuerdo cómo se llamaba, pero de lo que iba a ser una sociedad del Estado relacionada con el río Paraná, no me acuerdo el nombre exacto. Claro, con las provincias que tienen costa al Paraná. Claro, con todas las provincias relacionadas con, o sea, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Buenos Aires, ¿no? Y organizar con esas provincias y con el Estado Nacional una organización que iba a tener, una empresa que iba a tener un 50% de acciones del Estado Nacional, un 49% de las provincias, y que que anunciaba por lo menos el intento del Estado de tomar el control, o por lo menos una parte del control de esto. Vos fijate que, y pongo entre paréntesis, nosotros no sabemos qué entra y qué sale, no tenemos ni siquiera poder de policía, los puertos no hay poder de policía, es todo declaración jurada, a simple palabra de las personas de las empresas, ¿no? Claro. En el caso de la minería, bueno, se habló mucho en otros tiempos de eso, a partir del Código Minero y todo eso, pero eso es otro tema, aunque se relaciona con esto también, ¿no? Porque si vos el que controla la logística, esto es la logística, controla todo, ¿no? Un ejército no se mueve sin logística. Bueno, un país no se mueve sin logística. Si la logística la tienen otros, te tienen agarrado. Bueno, entonces el Estado anunció eso, el gobierno anunció eso. 2 meses después anunció que iba a hacer una nueva licitación
Y el decreto 949, creo que fue de diciembre del 20, anunciaba, reducía a esta sociedad del Estado, la reducía a consejo asesor. Claro. Consejo asesor. Y cuando uno lee los informes técnicos de la Bolsa de Rosario, que insisto, o sea, son los informes técnicos del espacio donde se representa consensuadamente el interés de las grandes cerealeras, decía que había que modernizar el sistema, porque el sistema tenía ciertas cosas. Modernizar implica inclusive adaptarlo a las nuevas tecnologías navales que van a existir en el mundo. Los buques van a ser más grandes, es necesario mejores puertos, es necesario más profundo dragado, ¿no? Todo eso de acuerdo al interés de estas grandes empresas. Entonces, y que el Estado y las mismas empresas decían involucrar al Estado como colaborador, como asesor. O sea, que el Estado se puede hacer cargo de ciertas cosas, cierto poder de policía, cierta ayuda a dragar un lugar, qué sé yo, pero el control o parcializar en varios grupos que no sea una sola empresa, sino sean varias las que se repartan el río. Bueno, eso o los tiempos, el control más específico de los tiempos en los cuales va a durar la privatización, porque la privatización original se extendió mucho más de los tiempos originales, que se cumplan mínimamente las cuestiones relacionadas a la responsabilidad de la empresa concesionaria. Eso sería lo que haría el Estado, ¿no? O sea, si la privatización anterior, o sea, la concesión anterior fue absolutamente libre, la empresa no cumplió con nada, ahora, bueno, las mismas multinacionales dicen que el Estado controle un poco y que las cosas se cumplan, pero el pliego concesionario, el pliego de la concesión, sigue teniendo estructuralmente la misma función que tenía desde la creación del sistema de hidrovía y la creación de todo este sistema de extracción de riqueza, no solo de Argentina, ¿no? De extracción de riqueza, toda la región de la Cuenca del Plata, bajo control de grandes corporaciones extranjeras, ¿no? Claro, o sea, lo que se pierde una oportunidad histórica, ¿no? Y es una histórica. ¿Por qué está abandonando? Porque una cosa es, se baja una concesión, una cosa es expropiar, se requiere un determinado nivel de decisión política y un determinado nivel de respaldo y audacia, y otra cosa es, se venció la concesión, te hiciste rico con la concesión, en la nueva licitación se va a hacer cargo el Estado. Y nadie puede reclamar. Claro, no tenés, muchas veces en las expropiaciones lo que pasa es que después reclaman organismos internacionales y el reclamo mediático de la seguridad, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica, y acá es lo que vos decís, se vence la concesión y hay posibilidad de recuperarlo directamente. Claro, si vos expropiás, después vas a tener que ir a litigar a los organismos de los cuales Argentina, por voluntad propia y sin que nadie se lo exija, es socio, como el CIADI, ¿no? Claro. Es así que no es que nosotros somos simplemente, nos han impuesto, nosotros han firmado los tratados de libre comercio, entregado libremente en muchos casos sin que nos hayan impuesto mediante un golpe de Estado, sino en gobiernos democráticos, y con aval del Congreso hemos entregado determinadas cuestiones que son inconcebibles, ¿no? Una clase política que en realidad ha jugado para determinados intereses, ¿no? Pero en este momento, teniendo en cuenta que es un gobierno votado para otra cosa y que claramente fue votado para otra cosa, la oportunidad de recuperar, aunque sea una parte del control de la logística sobre la cual está sentada la principal exportación del país, donde salen los principales recursos para el país, sin que eso implique ningún riesgo jurídico, porque es totalmente legal dentro de las mismas reglas de los organismos internacionales, y me parece que demuestra cierto grado de poder diferencial que los grandes grupos tienen en Argentina, ¿no? Y inclusive al interior de la coalición gobernante, que como sabemos es heterogénea. Hay sectores populares y hay sectores que no lo son y que responden a estos intereses, y específicamente están asentados en, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. Claro. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho por la nota, muy interesante, y seguramente
volveremos a hablar del tema acá en Quiero Retruco. Sí. Seguramente te vamos a volver a molestar. Bueno, nos demoramos. espero que les haya resultado ahora claro y gracias por llamar. Y bueno, y sí, es un tema que hay que seguir trabajando. Así es. Bueno, Guillermo, un abrazo. Soy de acá de Quiero Retruco. Chau, chau. Javi, vamos a un tema y después venimos en un nuevo bloque en Quiero Retruco.